Hola, seguimos con géneros. Hoy nos vamos a ocupar del dramático y el humorístico. El eje de las emociones. El cuore. Todo eso. Seguimos. Vamos a hablar del género dramático. Como ya dijimos, en el género dramático incluimos todos aquellos mensajes que tienen como objetivo fundamental generar una emoción, pero esa emoción es una emoción negativa. Tenemos desde el ejemplo más extremo del terror pánico hasta una suave o nostálgica tristeza. Dentro del género dramático incluimos todos aquellos mensajes que nos dejan un regusto triste o amargo. ¿Cómo hacen eso? Bueno, de muchísimas maneras. Para generar emociones extremas, pensándolo desde la imagen, podemos usar fuertes contrastes, podemos usar formas angulosas, disonancias cromáticas, podemos usar texturas fuertes, violentas. En realidad, hay tantas posibilidades de generar dramatismo como autores. Podríamos pensar en algunos ejemplos muy importantes, como el período negro de Goya, algunas obras del romanticismo, donde se muestran grandes desgracias, por ejemplo, la balsa de la Medusa, ese barco donde están al morir los náufragos. Podemos pensar también en el cine, las películas de terror, las películas que justamente llamamos dramáticas, donde la temática roza la muerte, el conflicto, el sufrimiento, la desesperación. Todos los gradientes del dramatismo pueden darse. Puede haber una imagen dramática que no cumpla con estas primeras características, no tenga un gran contraste, no tenga formas angulosas, pero, por ejemplo, la combinación de colores sucios y apagados da una sensación triste. Cabe una aclaración. Hay peligros de cliché muy fácilmente detectables en el género dramático. Para empezar, el uso de la sangre. Una salpicadura roja en cualquier imagen ya está poniéndonos en alerta. Ustedes saben, la sangre es casi el signo universal. Todos nosotros, mamíferos de sangre caliente, respondemos a la violencia del rojo. El rojo significa la pasión, significa también la muerte. Piensen cuando éramos un poquito más que monos. ¿Qué significaba el rojo derramado? Estar roto. Y estar roto significaba el riesgo de la muerte. Por eso usamos el rojo en el semáforo. El rojo nos impacta como ningún otro color. Por eso es muy fácil que se vuelva un cliché en las imágenes dramáticas. Otra cuestión importante respecto del género dramático. Durante mucho tiempo, y influenciado por una mirada romántica del arte, las temáticas dramáticas fueron consideradas más serias, más importantes que temáticas con otro carácter, humorístico, fantástico. Después vamos a aclarar un poco más respecto del humorístico. Pero hubo muchísimo tiempo donde, para considerarse arte dentro de nuestra cultura occidental, el dramatismo, lo serio, lo trascendental, tenía mucho privilegio. Pero eso también, en casos de cliché, lleva a una banalización del sufrimiento. Y estoy pensando en esos cuadros que podríamos denominar kitsch, donde hay un niño llorando, o, para ir al ejemplo más conocido, el payaso lagrimeando. Ese límite, el límite de la lágrima, también es un cliché de lo dramático. Hablemos ahora del género humorístico. El género humorístico, exactamente al revés que el dramático, tuvo dentro de la cultura occidental, podríamos decir desde el siglo XVIII para acá, mucha dificultad para ser considerado arte. Incluso hoy, ustedes googlean humorismo o género humorístico y te dicen, es el que se ve en las historietas o en los chistes del diario. Si les interesa el tema de los chistes en los diarios, hace muchos años yo escribí un libro sobre eso que está en la biblioteca de la Facultad de Artes de la Universidad de La Plata. La cuestión es que el humorismo siempre
o durante muchísimo tiempo se lo consideró menor, se lo consideró en el borde del entretenimiento, pero no podía subir a la categoría de arte. En cambio, en los últimos tiempos, y pensándolo desde la sociología y la filosofía, habría que revisar un libro interesantísimo que se llama El crimen perfecto de Baudrillard, donde explica que vivimos en una época humorística. El humorismo ahora tomó la posta de lo importante. El humorismo ahora es casi el eje en muchísimo de nuestra cultura visual. Piensen en los memes, piensen que hasta el noticiero más formal utiliza alguna caricatura, algún meme, algún chiste. Vivimos esta época humorística y, por suerte, lo humorístico subió de categoría. Ahora no encontramos humorismo solamente en las pavadas, sino podemos encarar con humorismo cualquier temática. El humorismo llegó a constituirse como una modalidad discursiva de fuertísimo predominio. Y respecto de los modos en que la imagen se vuelve humorística, tenemos también muchísima variedad de posibilidades. Como también tenemos muchísimos tipos de humorismo. El humorismo puede ser irónico, sarcástico, ingenuo, grotesco. Entonces, pensando en las principales maneras de generar humorismo en una imagen, tenemos la deformación. Pero eso hay que considerarlo con cuidado porque la deformación también sirve a lo dramático. Si no, pensemos en el dramatismo tremendo del grito de Munch. Incluso vi un meme contando que el grito de Munch no es dramático porque en realidad lo que está ahí retratado es un perrito. Bueno, volviendo al humorismo, la deformación, la caricatura que implica varios procedimientos. La caricatura animalística, por ejemplo, es una de las posibilidades con mayor utilización. Piensen que toda la historia política se ha ocupado de ponerle caricaturas animalísticas a los personajes principales en la política. Para hablar de los últimos casos, el pingüino o el gato, y prefiero no hablar del león, porque en ese caso no está usado como caricatura. Bien, después de la caricatura animalística tenemos las exageraciones. Otro de los casos en la caricatura es la macrocefalia, hacer un pequeño cuerpito con una gigante cabeza. Y así podemos encontrar muchas maneras de generar la risa con la imagen. Pero a diferencia del dramatismo, el humorismo siempre necesita un poco más de elementos del contenido de la imagen para convertirse en humorístico. Les conté que para generar una sensación dramática alcanzan unas cuantas salpicaduras de sangre, incluso hasta en una obra abstracta. Para resultar humorística necesitamos siempre basarnos un poco más en el contenido representado por la imagen. Vamos a ver unos cuantos ejemplos más de imágenes humorísticas, sobre todo pensando que en el arte contemporáneo aparece la sátira y la parodia como elementos fundamentales que parten del humorismo y constituyen una sección muy privilegiada dentro de la producción contemporánea. Bueno, estas son las ideas fundamentales que quería transmitirles respecto a los géneros dramático y humorístico. En el próximo video pasamos a el realismo y el género fantástico.